falte, mi Dios. Señor, en esta hora estamos para escuchar de tu palabra una vez más también, Señor. Abre nuestros oídos espiritual, abre nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, para servirte, Señor, de una manera mejor, una manera especial, Señor, que te agrade a ti, mi Dios. Te pido por el hermano Cristino también, dale la libertad, Señor, que pueda traer este mensaje en esta tarde. En tu nombre, Jesús, te lo pidemos todo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. El hermano Cristino con nosotros. Amén, amén. Vamos a alabar al Rey, amén. Y vamos a darle la honra de vida a Él, amén. Let's give honor to who deserves all honor, and His name is Jesus, amen. And we come and we worship the Lord, and He begins to work in a mighty way. Alabamos a Dios y Dios empieza a trabajar en una manera especial en nuestras vidas y a veces ni nos damos cuenta cómo Dios trabaja, pero ahí el Señor está trabajando, amen. And sometimes we don't even understand how God works, but God is working, amen, in us, and blessed be the name of Jesus, amen. Would you open your Bibles to the book of 1 Kings chapter 2, el libro de Primera de Reyes capítulo 2, y vamos a ver ahí algunos 4 versículos, del versículo 1 al versículo 4. We're going to read from the book of 1 Kings chapter 2, verses 1 through 4. Y no deje de alabar el nombre del Señor y que nuestro corazón esté abierto, dispuesto a recibir la palabra de Él. Amén. Y Primera de Reyes capítulo 2, el versículo 1 al 4 dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Puede tomar su asiento. You may be seated. Now the days of David drew nigh that he should die, and he charged Solomon his son, saying, I go the way of all the earth. Be thou strong, therefore, and show thyself a man. And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turneth thyself. That the Lord may continue his word, which he spake concerning me, saying, if thy children take heed to their way, to walk before me in truth, with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee, said he, a man on the throne of Israel. Quisiera hablar, hermanos, sobre una herencia hacia nuestros hijos. I want to speak to you about an inheritance towards or given towards our children. An inheritance that is left behind. Una herencia que se deja cuando aún nosotros partimos. David, hermanos, lo conocemos como un siervo que a una temprana edad fue un pastorcillo de las ovejas de su padre. Pero entre medio y aún en su vida hubo muchas cosas en las cuales podemos aprender de David.
David, we know him as being a very young man, that he was a shepherd of his father's sheep. And during his lifetime, he did many great things. But one thing I want to point out was that he was not a perfect man. David no era un hombre perfecto. David tenía caídas en su vida, errores que había cometido, pecados graves que aún llegó al punto donde Jehová mismo le dijo, porque él cometió adulterio y aquella mujer quedó embarazada, y el Señor le dijo: ese hijo no va a vivir, ese hijo va a morir. Y Dios estaba tratando con la vida de David. Así como Dios, hermanos, extendió su vara hacia David, así también extendió su misericordia y su amor y su perdón hacia el siervo que tenía el corazón conforme al del Dios Todopoderoso. Dios tuvo misericordia de él. You see, David was not a perfect man. It got to a point in which he committed adultery, and yet the son that that woman was going to bear, the Lord told him, your son will not live, but he will surely die. And God's anger and his wrath came over David. But just as he experienced that, he also experienced the mercies of God, the love of God, and he understood that God would also forgive him. And he knew that there was nobody else but only God that could hold him, that could sustain him. Él sabía que no había ningún otro Dios, solamente Jehová que lo podía guardar y sostener, solamente Jehová que lo podía perdonar. Una ocasión él dijo: prefiero caer en tus manos que en manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia, pero Jehová tiene toda misericordia. I rather lay in the hands of man, in the hands of God, than in the hands of man, because man has no mercy, but God is a merciful God. Llegó el momento, aún cuando David, hermanos, tuvo victorias, y aún he predicado sobre esto, venciendo al gigante Goliat, aún cuando su vida era perseguida por Saúl, aún cuando el enemigo venía acechándolo, el Señor estaba allí con él. Él entendía: no estoy solo, Jehová está conmigo. On many occasions, David was followed by his enemies. The Bible says that at some point, just as he had victories, he also had the enemy coming after him. He defeated the giant Goliath, but he also had Saul coming after his life and wanted to kill him. He also had enemies that came against him, but every time he understood that the Lord was with him. Aún ahí el Señor trató en la vida de David. Y a una muy temprana edad Dios lo llamó y puso el plan de él, o puso el plan del Señor delante de él. The Lord called him at a very young age, and the Lord laid out the plan before him that he would walk in the precepts of the Lord, that he would keep his commandments and his statutes. Que Dios, hermanos, puso el plan delante de David y para que David caminara los preceptos de Jehová y también guardara los mandamientos y estatutos del Señor. David fue un hombre que no tan solamente creyó, pero también lo vivió siendo ejemplo. David was not only a man that believed, but he also was a man that was an example. And he lived by it. Vivió de acuerdo a su fe. Vivió creyendo en el Señor. Pero llega el momento donde David había de morir. Y dice la escritura que platicó con su hijo Salomón. The Bible says that the day came in which David was going to die. But he had a talk with his son named Solomon.
And he mentions this. He says, I go the way of all the earth. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Lo que David estaba diciendo ahí, estaba diciendo David, yo voy así como van todos, que del polvo fuiste tomado, pero al polvo serás tornado. Todos sobre la tierra tenemos de morir algún día, pero lo que dejamos como herencia es lo más importante para nuestros hijos, nuestras hijas. Quizá usted ya no tenga su familia, quizá usted no tiene hijos o hijas, pero usted todavía es una madre, es un padre espiritual que puede dejar una herencia, una huella para aquellos que vienen tras nosotros. Maybe we don't physically have a son or a daughter here, but you are still a spiritual mother and father that can lead someone to Christ. You can leave an inheritance. I'm not talking about material things. I'm talking about spiritual things. Por eso estaba diciendo David, esfuérzate y sé hombre. You got to be strong and you got to show thyself a man. Dice la escritura que David murió. Dice que durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los deseos de David sobre la tierra eran bonitos. Eran muchos. David quería edificar casa a Jehová, pero Dios no se lo permitió. Pero David tuvo el honor de escuchar la voz de Dios cuando Jehová le dijo, Jerusalén será mi ciudad y ahí se edificará casa a mi nombre. Ahí yo voy a morar, ahí yo voy a estar, y mientras que el pueblo esté conmigo, yo estaré con él. As long as the people are with me, I will be with my people, but Jerusalem will be my city. Él quería edificar casa a Jehová, pero Jehová no se lo permitió porque él había derramado mucha sangre, pero le dio algo, un privilegio, diciendo, tú no lo harás, pero tu hijo Salomón lo hará. You're not going to build a house for me, but your son will build a house for me. Ahí miramos, hermanos, que entonces el Señor ya estaba preparando la herencia para Salomón. Ya estaba preparando lo que debía de venir tras. Pero mientras David, hermanos, estaba diciendo, oh, tú tienes que guardar los mandamientos del Señor. Tienes que guardar la palabra de Dios. David no tenía miedo a morir. David no estaba preocupado porque sus días ya estaban llegando a un final, porque si usted lee el Salmo 23 versículo 4, él decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David wasn't afraid to die. David was ready. He writes in the book of Psalms chapter 23 and says, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. David conocía, pero ahora lo que le preocupaba a David, lo que quería dejar David era el consejo. Yo ya no voy a estar, yo ya voy a morir, pero tú, Salomón, necesitas andar en los caminos del Señor, observar los estatutos y mandamientos. Esta tarde le quiero una vez más animar a la iglesia. Hermano, usted todavía tiene que dar consejo que va a llevar a la hija, al hijo hacia la vida eterna. Usted todavía tiene que dar consejo que va a llevar al pueblo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La herencia no es algo que se va a perder, pero es algo que se va a dejar en las vidas de los hijos e hijas. An inheritance is not going to be lost, but somebody else has to
keep up with this. You still got to remind your family, those that surround you, that there is still a God that lives, that there is still a God that we must obey, that there is still a God that exists, and we ought to worship and praise Him. La gente, el pueblo, el mundo, ahorita lo que busca es solo el dinero. Busca una herencia terrenal, busca una herencia que va a perecer, pero la herencia que usted y yo podemos dejar es una herencia eterna, que yo la puedo pasar a mis hijos, los hijos la pueden pasar a sus hijos, y se va de generación en generación. Gloria a Dios por ello. This inheritance will not perish. The world seeks for a materialistic inheritance. But I'm talking to you about a spiritual inheritance. I'm talking something that can be passed on to your children and the children of your children. And it will go on up to 1,000 generations, as the Bible says. Pero no podemos pasar o dejar una herencia si nosotros mismos no somos ejemplo de ello, si nosotros mismos no la estamos viviendo. ¿Cómo queremos que los hijos vengan a la iglesia si nosotros no venimos? ¿Cómo queremos que los hijos oren si nosotros no oramos? ¿Cómo queremos que los hijos sepan la Biblia si nosotros no estudiamos, no leemos la palabra? How can we encourage someone to read? And how do we want our children to know the Word if we don't study the Word? How do we want our children to pray if we don't pray? How do we want our children to come to church if we don't come to church? Uh-oh. David said, I know I'm not perfect, but I know who God is. Yo no soy perfecto, pero yo sé quién es mi Dios. Yo conozco al Dios Todopoderoso. Oh, hermano, la herencia es para usted y para mí, para nuestros hijos. Una herencia de bendición para cada uno de nosotros. Por eso David estaba hablando con Salomón. Y es algo que nosotros debemos compartir, debemos dar consejo. Yo miro aquí dentro de esta congregación y digo, hay mucho potencial. There's a lot of potential within this congregation. There's a lot of souls that can be used. Hay muchas almas que pueden ser usadas. Pero no está en el mundo, está en usted y en mí, de querer recibir esa herencia y ponerla por obra, porque algo nos ha dejado el Señor. El Señor dijo, no voy a dejar huérfanos, sino que mandaré a otro consolador. Esa es la herencia suya y mía. Mandaré a otro consolador, que es el Espíritu Santo. Ese os guiará a toda verdad y a toda justicia. The Lord wasn't going to leave us. He said, I will send another comforter. That is the Holy Ghost. Yo le digo esta tarde, y he hablado de esto, usted y yo hemos sido empoderados por el poder de Dios. Tenemos autoridad, tenemos dominio propio, tenemos el poder de Dios a nuestro alcance. Nosotros podemos ayudar a alguien, aquel que está caído, a levantarlo, aquel que está enfermo, a orar por él, que reciba sanidad, aquel que necesita ayuda, extendernos hacia él. La historia de David es muy larga. La historia de David tiene gran significado. La historia de David, hermanos, es hermosa, porque fue un siervo que lo que él dejó, lo que él encomendaba a su hijo, era algo que él mismo había vivido. Yo le he dicho, la mejor experiencia es la que nosotros mismos pasamos. Usted no puede hablar de algo que usted no tiene la experiencia.
Pero cuando usted pasa por esa lucha, esa prueba, cuando usted siente la presencia de Dios, usted puede hablar de cómo se siente la presencia de Dios. Que cuando usted estaba en necesidad y dobló rodilla y aclamó al Señor y el Señor le oyó, usted puede decirle a alguien: hay poder en el nombre de Cristo. Tú puedes orar y algo puede suceder. You can't speak of the experience you have not had. But when you have an experience of the Holy Ghost, when you have an experience of feeling the presence of God, you can share that with somebody. You can let them know God truly lives and He's still touching the hearts of many. You can share your experience that when you have been in need and you have prayed unto the Lord has answered, and you know that there is power in the name of Jesus. David wasn't talking about something he had not experienced. David no estaba hablando de algo que él no había experienciado. Dice la Biblia que cuando el Señor, o más bien Samuel, lo ungió, en una ocasión por ahí iba David, y dice la Biblia que le salió por ahí también, o más bien venía el oso, venía el león a querer tomar una oveja. Y dice la Biblia que iba David, se la arrebataba. Pero si ese oso, ese león se levantaba contra él, con su propia mano, dice la Escritura, que echaba mano de la quijada y lo mataba. Wow. Porque él era un guerrillero. La iglesia el día de hoy debe ser una iglesia guerrillera de oración. Debe ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Porque cuando yo me vaya, yo quiero que mi hijo, mi hija sepa que hay un Dios grande y poderoso. Que cuando yo ya no esté, cuando usted ya no esté, que alguien se pare en la brecha y diga: verdaderamente hay un Dios grande y poderoso. Por eso aún cuando Eliseo miró a Elías y miró lo que estaba sucediendo, lo que Elías estaba haciendo, Eliseo, hermanos, tenía un deseo de tener ese espíritu en él. Yo recuerdo a mi abuelo y él nunca lo anduvo mencionando o anduvo haciendo propaganda de ello. Pero mi abuelo tenía don de sanidad. Y yo me quedaba asombrado porque pues yo nunca había mirado milagros así. Una ocasión en Piedras Negras llegó uno en silla de ruedas. No podía caminar. Estaba parálisis de la cintura para abajo. Lo bajaron cargando, lo subieron en la silla de ruedas y ahí lo traían. Pero llegó el momento de orar por él. Y ese hombre ya no iba en la silla de ruedas, sino que se levantó y empezó a caminar. Algo maravilloso, algo poderoso. No era dentro de una iglesia, era bajo de un árbol, en un patio de una casa, pero no era el lugar, era el poder del Espíritu de Dios que estaba allí. Más de 2 o 3, y le digo así, nos quedamos con la boca abierta. Porque muchos hemos oído, pero a lo mejor no lo hemos visto. Many of us have heard of the power of God, but maybe we haven't seen it. Y doy gracias a Dios por el privilegio de mirar milagros suceder.
I thank God for the privilege of seeing miracles happen. And I'm going to testify about a couple right here today. Mi propio hermano Travis, diagnosticado con una enfermedad que los doctores dijeron no hay sanidad o más bien medicina para sanarlo. There is no medicine to cure him from that disease that he has. Nos dieron la mala noticia. Esa enfermedad le pegó en los pies. Dijeron va a subir todo, va a dañar sus órganos y al fin de todo va a morir. Y dijeron no hay nada que podemos hacer. Llévenselo para la casa. De aquí se fue caminando. De aquí todavía podía él caminar. Pero cuando lo llevaron a San Antonio, ya estaba siendo paralizado de la cintura para abajo. Ya no podía caminar. Estaba en la cama y pidió ir al baño. Y yo lo tuve que cargar para el baño porque ya no podía caminar. Pero una vez más, mi abuelo todavía vivía. Llegó ahí a ese cuarto. Ungió con aceite y nos pusimos a orar. A ese instante el Señor lo sanó. A ese instante el Señor lo levantó. A ese instante Travis tendría algunos 8 o 9 años. Pidió sus pantalones para levantarse porque quería ir a jugar al cuarto que estaba enseguida. Al momento no podía caminar, pero después de la oración el Señor hizo una gran sanidad sobre él. Y aún el médico se quedó asombrado porque dijo el 90% de los que entran aquí caminando no salen caminando, sino que van a morir. Pero déjame decirte, todavía tenemos la certeza, la esperanza que el Señor tiene la palabra en todo y Él hace su manifestación, su poder. Él se manifiesta allí como Él quiere. Por eso yo creo que David le estaba diciendo: Salomón, para que te vaya bien, guarda la palabra, guarda los estatutos. Salomón, para que te vaya bien, acuérdate de los decretos y los testimonios de Jehová. Para que te vaya bien, Salomón, y para que seas de larga vida y para que prosperes en todo lo que hagas, guarda esto de todo tu corazón, porque aún el Señor ha prometido que no faltará varón en el trono de Israel. Nunca me imaginé yo ser pastor de esta iglesia. No era mi intención ni mi anhelo. I never thought of being a pastor anywhere for that matter. But I thank God for the inheritance that was left. Doy gracias a Dios por la herencia que se fue dejando. Y le dije que le iba a hablar un poco de esto porque es importante, hermanos. Ahorita la herencia que está dejando el mundo a sus hijos. Y lo único que hay en la mente del mundo es: mi papá era borracho, mi mamá era una drogadita, mi papá era esto, mi mamá era lo otro. Y la iglesia debe de dejar una herencia que diga: mi papá era siervo de Dios, mi mamá era una mujer de oración. Mi familia era alguien que buscaba a Dios todo el tiempo. Por eso ahorita se mencionó, hay suicidios. Simplemente esta mañana acaban de matar a una mujer ahí en Eagle Pass. 27 años de edad. Y digo, qué tragedia tan grande.
¿Por qué? Porque no están dejando una herencia viva, están dejando una herencia muerta. Y la iglesia debe de dejar una herencia viva de quién es Jesús en nuestras propias vidas. De quién es Jesús y quién quiere ser Dios aún en las vidas de ellos. The world is leaving an inheritance that has no hope. That's why many are turning to commit suicide. They're turning to drugs. They're turning to the things of the world. Simply this morning at 5 a.m., somebody was murdered there in Eagle Pass. A 27-year-old female. And I was telling my wife, I just hope it was not a former student that I knew. She was struggling in her life, and we bought some cakes and pies and things from her to help her out. And at some point she told me, I'm sober, I'm clean. But I just found out she's gone back to be addicted to meth and heroin and drugs that kill the body. But she didn't have, and they didn't leave her with a good inheritance. But the greatest inheritance that we have is that Jesus died for you and for me. That Jesus is still our hope, and He still wants to save you and save me. La más grande herencia y la mejor es de que Jesús murió por usted y por mí, para que el día de hoy tuviéramos salvación y perdón por nuestros pecados. Alguien le puede dar aplauso al Señor en esta tarde. La herencia terrenal, las cosas materiales van a perecer. Pero las cosas espirituales que Dios nos ha dejado, esas serán eternas y nos llevarán a la vida eterna. Por más de 2000 años se ha predicado el evangelio. El hombre lo ha querido detener. El hombre ha querido parar la palabra. Oh, pero la palabra de Dios es tan poderosa que ha llegado a su vida y a mi vida el día de hoy. Y gracias a Dios por esta herencia. Yo recuerdo de my great grandfather. Como se dice, mi bisabuelo, el padre de mi abuela, hombre alto él. Y yo estaba chico, unos 3, 4 años por ahí, pero todavía me acuerdo de él. Siempre con su Biblia, ya él un poco avanzado en edad, pero iba a la iglesia y se paraba enfrente a cantar también. Pero un día recibimos la noticia de que después de un servicio caminaba hacia su casa ahí en un camino que lo llevaba hacia su casa. Ahí lo encontraron muerto. Pero lo que le digo con esto, ha venido de generación en generación esta herencia. Quizá usted no tuvo una herencia como alguien criado en la iglesia. Quizá usted apenas está empezando. No es tarde, porque la herencia que Dios nos dejó todavía es para usted y es para mí. La herencia todavía que tenemos la podemos compartir con aquellos que nos rodean, aquellos que están alrededor de nosotros. Usted no tenía que estar en ciertas generaciones para recibir esta herencia. Usted este día puede recibir la herencia del Dios Todopoderoso. Many of you were probably not raised in a church or maybe in a family that had this belief of the Word of God. But the inheritance is for all of us. The inheritance that God left us.
Maybe you have not come from a generation in which you learn the scriptures and you begin to live for God till recently. It's all right. This inheritance is still for you and for me and for all those that surround us. We can still share the word of God. Todavía podemos compartir la herencia. Rápidamente le digo sobre esto. Cuando el Señor, hermanos, llamó a Abraham, no tan solamente él sería bendecido, pero aún las generaciones que vendrían después de él, porque iban a recibir la herencia que Abraham dejaría atrás. Cuando el Señor, hermanos, llamó a Abraham, no iba a ser fácil, porque también su fe tenía que ponerla por obra. Pero después vino también, ahí vino Isaac. Isaac, hermano, recibió la misma herencia que su padre Abraham. Pero luego también vino Jacob. Jacob recibió la misma herencia de su padre y de su abuelo. Y luego también vinieron otras generaciones, pero todos se identificaron como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Todos ellos recibieron la misma herencia. Every one of them took in and received the same inheritance. Abraham was promised blessings from God. When his son Isaac was born, those were trespassed unto Isaac. When Isaac had a son named Jacob, he actually had two twins, Esau and Jacob. Tuvo a Esaú y a Jacob. Pero ahí, hermanos, uno no quería la herencia. Vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob recibió esa herencia. El día de hoy no depende de nadie, depende de usted y en mí. Si usted quiere la herencia del Dios Todopoderoso. And that blessing was passed on from generation to generation. Póngase de pie, con esto termino. ¿Sabe lo que dice el día de hoy la Escritura? Que ahora nosotros somos simiente de Abraham. Si estamos en Cristo, quiere decir que esa misma herencia, así de Abraham como la de David, como la de todos los otros siervos, esa misma herencia la podemos recibir nosotros el día de hoy. No importa si apenas empezamos, no importa si ya tenemos tiempo en el camino, no importa las generaciones pasadas, lo que importa el día de hoy es que la herencia está aquí para usted y para mí. Dios te bendiga esta tarde, hermano, y que no perdamos esta salvación, no perdamos esta herencia que hemos recibido por gracia de Dios. Dios le bendiga en esta tarde, porque no venimos unos minutos al altar, vamos a adorar su nombre, a glorificarle por lo que el Señor hizo. Esta herencia costó mucho, aún la vida misma de Cristo Jesús, para nosotros tener salvación el día de hoy.